Tengo el gran honor de presentarles ahora a un influencer que ha escrito varios libros de inteligencia artificial, que lo conocerán como fundador de OfficeNet, empresa que fue comprada por Staples después, y también los más jóvenes lo conocerán por sus participaciones en Luzu y demás programas, Basta de Radio, no sé cómo, Basta de Todo, perdón. Así que bueno, lo dejo con ustedes a Santiago Bilinkis. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto poder hablarles el día de hoy. Creo que es la primera vez que me presentan como influencer. Pero bueno, está bueno, qué sé yo. O sea, no sé si será por la sorpresa de la semana pasada de la nominación al Martín Fierro. O sea, me pasan cosas locas en el último tiempo. O sea, yo tradicionalmente soy un emprendedor, me dediqué siempre a los negocios, pero hace unos años que casi como hobby empecé este tema de divulgación científica y tecnológica, y ya se volvió tan importante que de repente me presentan más por ese lado que lo que era mi cosa original. ¿Podemos poner la presentación en pantalla? ¿Te está llegando? La idea es hablar de inteligencia artificial, y lo que yo voy a tratar de hacer hoy es que de alguna manera quiero lograr 4 cosas. La primera es que entiendan qué es, porque seguramente escucharon hablar muchísimo y buena parte de ustedes no termine de entender demasiado de qué se trata. La segunda es hablar un poco de cómo aprovecharla. Después pensar qué puede llegar a pasar, y por último, qué diablos hacemos con todo esto. Pero antes de empezar, quiero hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que le tomen una foto a ese QR. Eso les va a abrir una pestaña donde van a poder responder una pregunta muy sencilla, que se va a habilitar en cuanto pase yo al siguiente slide. La pestaña que les va a abrir el navegador, por favor no la cierren, porque la vamos a volver a usar dentro de un ratito. Espero que todavía haya algún teléfono arriba y enseguida habilito. Bueno, ahí ya tendría que habilitárseles la posibilidad de... están volando los votos. ¡Qué velocidad! Ahí ya parece haberse estabilizado los porcentajes. Tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que yo siempre lo que hago es sumar poco y nada y compararlo contra el bastante y mucho. La buena noticia es que con 34% de bastante y mucho son la audiencia más sofisticada a la que le hablé en los últimos 2 años. Posta, no le estoy dorando la píldora. 34% es el número más alto que yo obtuve en una audiencia. La mala noticia es que aún en un grupo sumamente calificado como ustedes, 2 de cada 3 todavía usó poco y nada de las herramientas. Y eso tiene que cambiar. Hoy. Mi objetivo con esta presentación es que si yo volviera a tomar esta muestra mañana, el resultado fuera significativamente diferente. Pero no solo es un problema que 2 de cada 3 de ustedes haya usado poco y nada. El segundo problema es que muy probablemente en sus organizaciones, si tomaran esta misma medición, el resultado sería muchísimo peor. Porque naturalmente, por el tipo de evento en el que estamos, ustedes son gente metida en el tema de datos aplicados a negocio. ¿Por qué es importante esta charla? ¿Por qué es importante que entiendan de IA? Bueno, básicamente porque hemos empezado a vivir el cambio tecnológico más importante de la historia de la humanidad. Puede sonar a exageración, alguno puede decir, pará, Santiago, dejate de jorobar, internet, la telefonía móvil. Sí, esos cambios fueron gigantes. Este es más grande. Pero no solo es más grande, también va a ser mucho, pero mucho más rápido. Yo todavía doy muchas charlas de transformación digital. Transformación digital es cómo adaptamos nuestra compañía a internet. E internet es una tecnología que ya tiene 30 años.
Nos tomó 30 años a la mayoría de las personas y las organizaciones, la última gran transición tecnológica. La IA no nos va a dar tanto tiempo. Posta, aquellas personas y organizaciones que no encuentren cómo integrar esto en su manera de trabajar van a tener serios problemas competitivos tan rápido como 3 a 5 años. Algunos por ahí, los de mayor edad, como yo, pensaban, no, esto es un problema de mis hijos. Olvídense, o sea, si piensan seguir trabajando en 3 años, más vale que encuentren la manera de subirse a este tren. Y entonces vamos directamente al grano. ¿Qué es la IA? La idea de hacer máquinas que puedan pensar no es una idea nueva. Nació en la Segunda Guerra Mundial con este señor, Alan Turing, a quien el gobierno británico le encomendó romper el código Enigma, el código que usaban los nazis para enviarse mensajes y que no pudieran ser comprendidos por las fuerzas aliadas si eran interceptados. En la Segunda Guerra Mundial hubo 2 grandes proyectos secretos. Uno que seguramente escucharon hablar mucho, el Proyecto Manhattan, liderado por este señor, Robert Oppenheimer, y otro liderado por Turing para romper el código Enigma. Sabemos cómo terminó el Proyecto Manhattan, pero el proyecto de Turing terminó en silencio. Por 70 años prácticamente no se pudo materializar. O sea, Turing logró descifrar el código Enigma, pero no pudo crear una máquina que pensara. Armó un primer prototipo, la primera protointeligencia artificial fue obra de Turing en ese momento, pero realmente por los siguientes 70 años casi no hubo avances. ¿Por qué? Porque no teníamos ni el hardware ni el software capaz de materializar la visión de Turing. Hasta que unos años después, hace más o menos 10 años, empezaron a pasar cosas. El primer gran hito, muchos lo recordarán, fue cuando hace 10 años una red neuronal, un nuevo tipo de computadora que no se parece en nada a la que estamos acostumbrados a usar, una computadora que imita en su estructura al funcionamiento del cerebro humano. Utilizando una de estas máquinas, una compañía llamada DeepMind logró ganarle el número 1 mundial de Go. En ese momento esto tuvo bastante cobertura mediática, pero ¿a quién le cambia que una máquina pueda...? Lo interesante no es haber ganado algo, sino cómo se logró eso. Lo que DeepMind había creado era la primera máquina que podía aprender. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo un ejemplo más sencillo que el del Go. Imagínense que tuviéramos una gigantesca base de datos con millones y millones y millones de estudios traumatológicos. Resonancias, radiografías, tomografías y millones de diagnósticos hechos por médicos humanos. Un médico que miró y dijo, esto es una distensión ligamentaria, esto es una rotura de menisco, esto es una fractura de tibia. Si vos alimentás una de estas mega redes neuronales con estos millones de imágenes y millones de diagnósticos, la máquina aprende. ¿Qué quiere decir que aprende? Que podés mostrarle un nuevo estudio, uno que nunca vio antes y que diga, acá hay tal problema. Esto podría parecer no demasiado interesante porque al final del día la máquina lo único que está haciendo es aprender algo que ya sabíamos, aprender de conocimiento humano preexistente. Pero es mucho más interesante de lo que parece. Porque aun cuando aprenda 100% de cosas que ya sabíamos, por este método las máquinas pueden alcanzar capacidad sobrehumana para esa tarea. ¿Qué quiere decir sobrehumana? Básicamente poder diagnosticar cosas que un médico humano no podía ver. Hace poco se presentó una IA capaz de identificar cáncer de mama 4 años antes de lo que era visible en una imagen para un médico humano. Les pongo un segundo ejemplo. Imaginen que tuviéramos una gigantesca base de datos con fotos de animales y montones de personas que se tomaron el trabajo de decir esto es un perro, esto es un gato, esto es un león, esto es una jirafa. Si alimentás una inteligencia artificial de este tipo con millones de fotos y su correspondiente tagueo, la máquina aprende, le mostrás una foto y te dice eso es un león, eso es un hipopótamo. Otra vez puede parecer no demasiado sorprendente, pero es mucho más interesante de lo que parece. Porque si lo piensan, cuando una máquina ve una imagen, lo que ve son píxeles. No hay todavía una capacidad de conceptualizar lo que está viendo. Un gato visto de frente no se parece en nada como imagen pura a un gato visto de arriba. Es más, un gato visto de frente se parece más a un perro visto de frente que a un gato visto de arriba. Separar los bordes que delimitan cada categoría y que imágenes totalmente distintas, como un gato de frente, un gato dormido, un gato saltando, solo la cabeza de un gato, todo pertenece a la categoría gato y separarla de todas las demás es tremendamente sofisticado. Implica entender todos los secretos de la gatitud,
cuál es la esencia que define cada concepto. Pero esto es limitado, porque las máquinas así solo podían aprender de cosas de las que tengamos millones y millones de datos previamente tagueados o procesados por humanos. Hacía falta ir un paso más allá. Y eso pasó en el 2017, cuando empezamos a crear máquinas que ya no necesitaban de tantos datos. Si ustedes jugaran con uno de estos rompecabezas de madera, que son bastante comunes en las ferias artesanales, si yo les doy uno de estos, seguramente van a empezar a probar, si lo tienen que armar, van a empezar a probar y van a ir encontrando, a ver si pongo estas dos juntas, hasta que en algún momento, 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos, truc, lo armaste. ¿De dónde salió ese conocimiento? Si no sabías cómo armarlo. Bueno, salió de la nada, o mejor dicho, salió del ensayo-error, de todo ese proceso de prueba que fuiste haciendo hasta ir dándote cuenta que funcionaba. Bueno, en el 2017 empezaron a haber máquinas, algoritmos muy poderosos capaces de hacer esto. Aprender de la nada por ensayo-error. Quizá el ejemplo más evidente sea TikTok. Si han usado TikTok, seguramente notaron que los primeros 3 o 4 días te muestra videos totalmente random. Vos decís, ¿a quién corno le interesa pibes haciendo bailecitos? ¿Qué me importa esto? Ahora, si bancás 3 o 4 días de videos random, veo varios que se ríen, alrededor del día 4 pasa algo mágico. ¡Pum! Te sacó la ficha. Entendió todo. ¿Cómo hizo? Bueno, básicamente, cada video que mirás, el hecho de mirarlo, de seguir mirando, es una muestra importante de interés. Si salteás, claramente no te gustó. Si le das me gusta, no solo te gustó para mirarlo, te gustó para decir que te gusta. Si dejás un comentario enojado, es algo que te enoja. Si dejás un comentario positivo, es algo que te estimula. Si lo compartís con otra persona, te encantó. 4 días, algunos miles de data points, ya está. Armó el rompecabezas de tu cabeza. Eso es sacarte la ficha. Te conoce mejor de lo que te conocen tus amigos, de lo que te conoce tu pareja, en algún punto hasta posiblemente te conoce mejor de lo que te conoces a vos mismo. Esa es la magia del aprendizaje por ensayo y error cuando uno lo hace con algoritmos escalables. Pero hay otra cosa que queremos hacer si querés construir una máquina que piense, y es que no solo pueda aprender, también pueda crear. Todo ser pensante tiene un aspecto creativo. A alguien entonces se le ocurrió decir, si yo tengo una inteligencia artificial, una red neuronal, que es extraordinaria, por ejemplo, identificando gatos, ¿qué pasa si la doy vuelta? ¿Qué pasa si en vez de mostrarle una imagen y que me diga, esto es un gato, le digo, dame un gato? Crea una imagen nueva que reúna todas las características que vos esperarías que estén presentes en una imagen para considerar que esa imagen es un gato. Esto que ven acá son algunas de las primeras imágenes creadas con inteligencia artificial en el año 2017. Van a notar 2 cosas. La primera es que indudablemente estos son intentos de gato. Nadie confundiría esto con una jirafa o con un perro. La segunda es que hay ciertos defectos, en general bastante groseros, que también te permiten entender que algo salió muy mal. O sea, o estos son gatos con malformaciones muy graves o esto no es real. Las primeras imágenes creadas con inteligencia artificial presentaban defectos bastante importantes. Y a un tipo del MIT se le ocurrió una idea brillante. ¿Cómo solucionar este problema? Básicamente con algo que él llamó el método adversarial, que es poner una máquina a que le enseñe a otra máquina. Si esta máquina es buenísima detectando gatos y esta es bastante mala generándolos, ¿qué pasa si a esta máquina le voy entregando una mezcla de gatos reales y gatos falsos para que ésta diga cuál es verdadero y cuál es falso? El objetivo de esta es engañar, es lograr que esta tome por bueno un gato falso y las dos reciben feedback. Cuando ésta intenta engañar y fracasa, revisa por ensayo y error un poquito su modelo para hacer gatos y esta fortalece los pesos que los llevaron a esa detección exitosa. Si por el contrario en algún momento esta logra ser un gato que engaña a la otra, esa dice listo, fortalezco mis pesos porque es por ahí y esta dice tengo que cambiar un poco el método porque me están engañando. Si repetís este procedimiento de pelea o alumno-profesor millones y millones y millones de veces, que de nuevo en escala computacional pueden ser días o semanas, llega un momento donde esta pelea termina. ¿Cómo termina? Cuando la generadora empieza a hacer imágenes tan, pero tan perfectas que ni siquiera una sofisticadísima inteligencia artificial de detección puede
puede encontrar el engaño. Esta es una imagen hecha por mí, donde le dije, quiero un gato naranja, ¡pum! Y después le dije, quiero al mismo gato, pero en vez de visto de frente, visto de arriba. Y entiende perfectamente de lo que le estoy hablando. La última cosa que quiero mencionar en esta brevísima historia de la inteligencia artificial es obviamente la más revolucionaria de todo, que es haber logrado crear máquinas que hablan y piensan. ¿Por qué las comillas? Bueno, porque los seres humanos para hablar tenemos que pensar. Nadie que no sea capaz de pensar puede expresar ideas de manera coherente. Hoy tenemos máquinas que hablan como si pensaran. Y ese es el milagro de los grandes modelos de lenguaje que hemos empezado a incorporar en nuestra vida. Son máquinas que en definitiva pueden producir ya no imágenes solamente, sino ideas coherentes, pensamiento. ¿Cómo se logró esto? Bueno, básicamente un gran modelo de lenguaje es el resultado del siguiente experimento. ¿Qué pasa si agarramos una mega red neuronal y en vez de darle estudios de traumatología o imágenes de animales, le pedimos que se lea todo Internet? Léete todo lo que los seres humanos hemos escrito a lo largo de la historia de la humanidad y después la entrenaron de la siguiente manera. Le daban una oración escrita por humanos, una oración correctamente construida, y le quitaban una palabra. Lo que la máquina tenía que adivinar es qué palabra falta ahí. Ensayo y error, tira, erra, después de algún momento tira, acierta, pum, aprende un poquito. Repetís este proceso millones de veces hasta que en algún momento la máquina descifra el problema. Le das cualquier oración a la que le falte una palabra y te dice la que falta es esta. Poder hacer eso implica haber entendido todos los secretos del lenguaje. La morfología de las palabras, que hay sustantivos, adjetivos, verbos, singular, plural, masculino, femenino, la gramática, la sintaxis, cómo se compone una oración coherente. Pero no implica entender la semántica. No implica saber qué quiere decir cada palabra. Hoy, una inteligencia artificial, como podría ser ChatGPT, puede predecir que si vos empezás una oración que dice quiero un sándwich de, lo más probable es que siga a continuación es jamón y queso, aunque no sabe qué es un sándwich, ni qué es jamón, ni qué es el queso. Y ese es el estado en el que estamos hoy. Máquinas que pueden producir ideas, pensamientos, creatividad, pero no entienden lo que están diciendo. Por eso no tiene ningún sentido, seguramente lo verán todo el tiempo en los diarios, las notas, por ejemplo, la inteligencia artificial dice cuáles son las 10 ciudades más lindas del mundo. No hay un conocimiento ahí, no hay una opinión, no hay un ente que conozca y opine. Y eso es lo fascinante, pero también la limitación del momento actual. No tenemos máquinas que piensen de verdad. Tenemos máquinas que hablan como si pensaran. Quiero hablar muy rápidamente para esos 2/3 de ustedes que usaron poco o nada, darles algunas pistas de cómo rápidamente salir andando. La primera cosa que es importante para mí decir es que usar inteligencia artificial se parece mucho a tocar la guitarra. Yo no sé tocar la guitarra. Ahora, si me das una guitarra y yo hago así, va a sonar. Cualquier persona, aunque no tenga ninguna experiencia musical, puede hacer sonar una guitarra. De ahí a tocar algo lindo es otra historia. Bueno, esto es muy parecido. Cualquiera puede usar una inteligencia artificial, de ahí a sacar material que sea interesante, requiere cierta sofisticación. La buena noticia es que aprender a tocar un instrumento toma miles de horas de práctica y estudio. La IA se puede aprender en una tarde. Y es más, para acortarles esa tarde, voy a tratar de darles en 5 minutos 4 ideas muy importantes para que puedan arrancar a usar modelos de lenguaje con mayor fluidez. Primera cuestión, para los que se han metido, los que dijeron nada, lo que se van a encontrar cuando vayan a cualquier modelo de lenguaje es una especie de WhatsApp. La IA no hace nada hasta que no le hables. Lo que vos le hablás se llama prompt. Todavía no tenemos una palabra castellana consensuada para decir prompt y probablemente nos terminemos quedando con esta y promptear se vuelve un verbo como googlear y esos verbos que se han ido incorporando al vocabulario. Entonces, la clave para interactuar bien con una inteligencia artificial es la calidad de los prompts. Cómo le hables va a determinar que te conteste. Quiero darles algunas ideas 4 ideas respecto de cómo promptear. Primera cuestión, si en el mundo real
necesitaran averiguar algo sobre ciencia y algo sobre deporte, seguramente no le preguntarían a la misma persona. Buscarían un experto en ciencia y un experto en deporte. Bueno, cuando empezamos a interactuar con modelos de lenguaje, la tendencia es preguntarle todo directamente a sea ChatGPT, Gemini o Claude o el que usen. Bueno, eso es un problema, porque estos modelos saben de todo, pero saber tanto puede hacer que las cosas, o sea, los que han usado poco y nada, cuando uno empieza a usar modelos de lenguaje, los primeros días son fascinantes. Uno no puede creer que una máquina sea capaz de hacer las cosas que hoy pueden hacer estas máquinas. Pero cuando lo empezás a usar con cierta asiduidad, en algún momento empezás a sentir como cierto tono medio estereotipado, repetitivo, te empieza a aburrir un poquito. Bueno, eso se resuelve desde el prompt. Todo buen prompt debería empezar diciendo algo así como: quiero que me respondas como si fueras un gran experto en botánica del hemisferio occidental. ¿Qué hace esto? Le dice al modelo: olvídate 99,9% de lo que sabes. Para esta respuesta quiero que te enfoques en esto. Olvídate de todo lo demás. Este olvido selectivo profundiza muchísimo las respuestas. Quiero que me respondas como si fueras, puede ir seguido de un experto genérico, un experto en marketing de alfajores de la Universidad de Harvard. Puede ir seguido de un nombre propio. Si querés hablar de psicoanálisis, pregúntale a Freud. Si querés hablar de relatividad, pregúntale a Einstein. O puede ir seguido de una persona en un contexto particular. Quiero que me respondas como si fueras un nene de 10 años que está furioso porque ayer se le cayó un diente y el ratón Pérez no le dejó plata. Una de las cosas increíbles que estos modelos pueden hacer es que hacen extraordinarios ejercicios de empatía. Uno piensa que empatía no debiera ser un sustantivo aplicable a una máquina o un adjetivo aplicable. Bueno, son increíblemente empáticos. ¿Qué quiere decir que son empáticos? Que pueden ponerse en los zapatos de una situación muy particular, sea Einstein o sea un nene de 10 años, y contestar desde ahí. Algo que los humanos tenemos grandes dificultades en hacer. Esto aumenta un montón la pertinencia de las respuestas que te da. Pero a veces lo que buscamos no es profundidad o pertinencia, sino justamente perspectivas divergentes. Y la máquina también puede hacer esto. Así como podés preguntarle de relatividad a Einstein y de psicoanálisis a Freud, podés hacer el ejercicio. ¿Qué pasa si le pregunto de psicoanálisis a Einstein y de relatividad a Freud? De nuevo, puede hacer un ejercicio de empatía y ubicarse incluso en posiciones imposibles. ¿Qué opinaría Napoleón de la estrategia militar de Rusia en Ucrania? Ese tipo de ejercicio extremadamente complejo para un humano, la IA lo resuelve con una velocidad y una precisión descomunal. Segunda cuestión, pidan cosas jodidas. No le pregunten pavadas. O sea, le podés preguntar pavadas. Le preguntás cuál es la capital de Italia y te va a decir Roma, pero no hay nada interesante en eso. ¿Cuál es la magia de esto? Si vos le decís, quiero que me respondas como si fueras un experto en marketing de la Universidad de Harvard, dame por favor un eslogan para mi marca de alfajores, te va a decir Alfajor Santiaguito, el más rico. Nada muy sorprendente. Eso va a tardar menos de un segundo. Ahora, si yo le digo, mira, estoy lanzando una marca de alfajores, quiero que me des 3 propuestas de marca, que me detalles cuáles son los valores que expresa cada una de esas marcas, que para cada marca me propongas 3 eslogans, de esos 3 eslogans se transmitan a través de 3 guiones para comerciales, quiero el casting de actores para grabar cada uno, quiero las localizaciones donde grabar y quiero que me des los medios en los que pautarlos. Apretás Enter y tarda el mismo segundo. No hay costo incremental de complejidad. A un ser humano, vos le preguntás una pavada, la hace rápido. Le pedís algo, dame 3 semanas, en 3 semanas vuelvo. ¿Querés que te presente todo esto? Bueno, listo, en 3 semanas nos juntamos. Esto resuelve en un segundo el tema más trivial o el tema más complejo. Esto es completamente diferente a cómo funcionamos las personas y ahí es donde se empieza a poner realmente mágico. En algún sentido es como las impresoras. Si vos a una impresora le mandás a imprimir un garabato o la Gioconda, no te va a decir, no, man, mandame algo más, dame un rato que esto. Imprime lo mismo. Le toma el mismo tiempo imprimir una pavada que algo extraordinario. Esto es igual. Y entonces cuando uno pide cosas difíciles es cuando el resultado se pone divertido. Siguiente cuestión. Para que haga algo realmente profundo y personalizado, hay que darle un montón de información.
Si yo le pido todas estas cuestiones para mi marca de alfajores y no le digo cómo es mi producto, cómo es mi competencia, en qué mercado opero, cuál es mi target, me va a mandar algo súper genérico. Entonces, parte del prompt es darle mucha información a la máquina para que sepa en qué contexto está operando. Esto es muy difícil de hacer. ¿Cuáles son todas las cosas que sería importante que yo le diga al modelo antes de pedirle que produzca? Bueno, para esto hay una trampa. Una vez que le detallaste todo lo que querés que haga, le podés decir, pero antes de responderme, haceme todas las preguntas que necesites saber para poder completar tu tarea de la mejor manera. Así cuando apretás Enter, lo que hace no es responderte, es darte una lista de preguntas. Y estos modelos son excelentes preguntando. Algunas de las preguntas van a ser obvias, triviales, otras quizás son preguntas que ni siquiera se te habían ocurrido y que te hacen dar cuenta de aspectos de tu problemática que ni siquiera habías detectado. Y como nosotros no somos tan rápidos para contestar, muchas veces te voy a decir, pará, bancame un ratito, que averiguo, que pienso, que investigo, porque no sé qué decirte. Ahora, cuando le das todo el input, ahí sí la producción se empieza a volver extraordinaria. La última cosa que quiero decirles es, nunca se queden con la primera versión. Nunca se queden con la primera versión. Le pediste el eslogan y los comerciales y los castings y qué sé yo, te tiró todo. Lo mirás y decís, está lindo, pero ponle un poco más de humor. Apretás Enter y en un segundo hizo todo de nuevo. O sea, imagínense que era una agencia, vienen, te presentan todo, después de 3 semanas de laburo, lo mirás y decís, está lindo, pero ponle más humor. Bueno, ok, vuelvo en 3 semanas. Acá iterar toma un segundo. Y siempre va a haber algo que reacciones. O sea, me encantó la propuesta 1 y la 3, pero la 2 no me gusta tanto. Armame 3 variaciones de la 3 diferentes para lo que sea, lo que se te ocurra, pedir todo. Cada iteración es un segundo más, una producción completa de nuevo. Ahí es donde esto se pone realmente fascinante. Cuando salió ChatGPT, que fue el primero de los modelos de lenguaje, una de las grandes preocupaciones era que los chicos se iban a copiar en el colegio. Sigue siendo una preocupación. Bueno, yo lo que digo al respecto es, si los chicos agarran la pregunta o la consigna que el docente les dio, la pegan en ChatGPT, ChatGPT contesta, copian y pegan, bastante rápido los docentes se van a dar cuenta. El tono de ChatGPT es bastante detectable, medio estereotipado. Si hacen un buen laburo, si escriben un buen prompt, quiero que me respondas como si fuera así, si hacen un buen laburo se van a sacar un 10. Y el docente no se va a dar cuenta. Si hacen un laburo demasiado bueno, el docente se va a dar cuenta, pero porque va a decir, no hay manera de que este pibe de 3er año haya hecho este laburo. O sea, esto es una tesis universitaria, no lo puede hacer un chico de 3er año del secundario. O sea, hay un peligro para los estudiantes en hacer las cosas demasiado bien. La sorpresa más grande ahora que empezamos a tener inteligencias artificiales de verdad es que creíamos que la inteligencia artificial iba a resolver cuestiones monótonas, repetitivas, y lo que estamos descubriendo es que lo que mejor hace es crear. Es resolver, digo, ¿cuál es la diferencia entre una IA y un buscador? En el buscador encontrás lo que ya existe. Con la IA resolvés problemas que todavía nadie había pensado. O sea, si ya alguien lo pensó, buscarlo en el buscador. Justamente de lo que se trata acá es cosas que nadie pensó, conexiones que nadie hizo. Jugando hace poco le pedí a uno de estos modelos, escribí un cuento como lo hubieran escrito en conjunto Borges y Fontana Rosa. Eso no lo podés encontrar en ningún lado. Una IA en un segundo hizo un trabajo absolutamente extraordinario. Hay algo muy importante de entender de estos modelos, que tiene que ver con cómo funcionan. Funcionan por predicción de qué diría un humano. Y por lo tanto, son máquinas de producir discurso verosímil. Producen un discurso que parece humano, pero no lo es. Como el gato parecía real, pero no lo era. Si le preguntás algo que está abundantemente documentado en Internet, qué día nació San Martín, te va a dar la fecha correcta. Pero si le preguntás algo que está un poco documentado en Internet, pero no tanto, por ejemplo, quién es Santiago Bilinkis, te va a decir que nací el 17 de julio de 1971, que soy licenciado en sistemas de la UBA y que obtuve una beca Fulbright para estudiar ciencias de la computación en Carnegie Mellon. Todo mentira. Todo mentira. Pero no es cualquier mentira. Le pifia mi fecha de cumpleaños por 6 meses. Esa fecha no es verdadera, pero no es menos verosímil. Es igual de verosímil que el verdadero día en el que nací. No dice que tengo 86 años o 14.
Dice que estudié sistemas en la Universidad de Buenos Aires. No, yo estudié economía en la Universidad de San Andrés. Pero cuando digo que estudié economía, dado lo que me dedico, mucha gente me dice, ¿economía estudiaste? Hubiera pensado que estudiaste sistemas. O sea, hasta quizás es una respuesta más verosímil que la verdadera. Y no hice una maestría en ciencias de la computación en Carnegie Mellon, ojalá la hubiera hecho. Es una de las cosas que me hubiera encantado hacer en mi vida. Fundé OfficeNet, recién salido de la universidad. OfficeNet anduvo muy bien, creció mucho, nunca me pude tomar unos años para hacer un posgrado. Entonces, es muy importante cuando uno le pide a la IA datos fácticos de algo que desconoce, hacer un buen trabajo de chequeo. Un último tip que les voy a dejar es que si en vez de preguntar quién es Santiago Bilinkis, uno pregunta quién es Santiago Bilinkis basado en información actualizada de la web. Hoy la mayoría de los modelos de lenguaje pueden buscar en la web en tiempo real. Busca en la web, encuentra que hay un artículo de Wikipedia escrito sobre mí y trae toda la información correcta. Una vez más, la clave de un buen resultado es redactar un buen prompt. Un último comentario que quiero hacerles, iba a hacer una demo, pero estoy apretado de tiempo, así que no lo voy a hacer ahora, es que hoy los modelos pueden hablar. No solo uno intercambia información escrita, podés charlar. Y como siguen la conversación, no tenés que activarlo cada vez, podés llevar el teléfono guardado en el bolsillo, en la mochila, y vas por la calle charlando con una IA. Y todo lo que charlas va quedando documentado, de manera que yo, por ejemplo, estoy en el gimnasio entrenando mientras converso con ChatGPT la preparación de mi próxima columna. Todo eso se puede hacer hoy. ¿Qué va a pasar? No tengo idea. Posta. Cualquiera que les diga que sabe qué va a pasar es un chanta. Porque esto es un cambio tan dramático y tan profundo que nadie sabe, pero quiero compartir con ustedes también 4 ideas. El año pasado escribí un libro junto a Mariano Sigman sobre esto. Quiero compartir 4 ideas que no son de las más obvias que uno escucha todo el tiempo de lo que puede llegar a pasar. La primera idea la llamamos redistribución de la habilidad. Les voy a hacer una confesión. Yo estudié economía, fundé compañías, soy influencer, pero yo hubiera entregado todo lo que hice en mi vida por mi verdadero sueño. Yo quería ser estrella de rock. Pero no fui agraciado con talento para la música, soy un queso. Bueno, era un queso, porque quiero compartir ahora con ustedes una canción que compuse el mes pasado. In a world that's full of noise and confusion, sometimes it's hard to tell wrong from right. But deep inside there's a fire that's burning, a spark in your heart, a guiding light. When the voices are... ¿Les gustó? Yo creo que la subo a Spotify y la rompe. ¿Cómo la hice? Estaba haciendo un programa de televisión, me enteré que había salido esta IA que hacía música. En el taxi puse a hacer una baladita con soft metal, estilo de los 90, cantada por una voz masculina en inglés sobre tal temática. ¡Pum! 30 segundos. Ahí está. Soy artista. Soy estrella de rock si subo a Spotify. No puedo cantar en vivo. Obviamente cuando en las redes puse que esto me convertía en artista, los verdaderos artistas me mandaron a freír churros como correspondía, pero en el fondo estaba tratando de marcar un punto, que es, si uno toma cualquier habilidad, cualquiera, por ejemplo, hacer música, lo que normalmente nos vamos a encontrar es una campana normal. Poca gente muy mala, poca gente muy buena y un montón de gente en el medio. Acá, los muy malos son gente que naturalmente no tenía una gran capacidad para eso, pero tampoco le puso mucha garra a prepararse. Acá hay gente que tenía mucho talento, pero aparte se rompió el alma estudiando, perfeccionando, aprovechando ese don que tenía. Y acá hay una mezcla de genios haraganes y burros tesonudos. Yo en música estoy allá. Ahora, aparece una inteligencia artificial así, y no digo que esto es los Beatles, no voy a desbancar a Coldplay. Pero es good enough, es un trabajo razonable. 6 puntos. Bueno, alguien que era un desastre puede hacer un trabajo 6 puntos. Eso es revolucionario. Eso cambia completamente la forma de la curva de distribución de la habilidad. Cualquiera, todos los que estábamos acá, de repente ¡vrum!, colapsamos a los 6 puntos. Eso es una noticia espectacular para todos estos y es una noticia bastante complicada para estos. El que estaba acá de repente se encuentra media humanidad
pisándole los tobillos, el que estaba en 7 se comoditizó su habilidad. Este es un cambio muy importante que también lleva a otro cambio posiblemente, que es que quizás los que estén acá, ese grupo que puede hacer las cosas mejor que la IA, no sean necesariamente los mismos que antes. Alguno que era muy bueno trabajando bajo las antiguas reglas, ahora que trabajar implica, por ejemplo, saber promptear, alguno que por ahí estaba allá termina acá y alguno de los que estaban allá termina comoditizado. El tipo de cosas que va a poder hacer la gente y quién es bueno o malo va a cambiar de manera muy profunda. Segunda cuestión, hiperproductividad humana. Hay otra cosa en la que yo soy un desastre y es en editar fotos. No sirvo para nada, no tengo criterio estético, no sé manejar el mouse, no entiendo los menús, no puedo hacer eso. Pero hoy una herramienta como por ejemplo Photoshop funciona así. Este es el Photoshop hoy. Si yo tengo esta foto que tiene estas manchas en el asfalto, puedo simplemente marcarle la zona, decir generame algo limpio, ¡pum!, desaparecieron las manchas. Agregame una doble línea amarilla en la ruta, ¡pum!, acá está. Agrandame la foto, no sabemos qué había acá. Lo que van a ver es verosímil, ¿no? Acá por ahí hay una casa y no está. Ahora vos no te podés dar cuenta de dónde termina la foto verdadera y dónde empieza la falsa. Recortame este animal y ponémelo en un callejón húmedo de noche. Agregame un cartel con una flecha roja. Todo lo que seas capaz de pensar y de escribir es. No hace falta saber realizarlo. Agregame un lago que refleje la imagen de la montaña que está arriba. 3 opciones, ¿cuál te gusta más? Uno de mis hijos usa bastante edición de fotos y es bueno. Vino hace unos meses a mostrarme esto y me dice, papá, me muestra una foto que había editado y me dice, papá, yo podía hacer esto. Pero me tomaba 2 horas. Ahora me tomó 15 minutos. Y ese es el fenómeno de la hiperproductividad. Se habla mucho de que la IA va a reemplazar a las personas. No, la IA no va a reemplazar a las personas. Pero las personas que usen IA van a reemplazar a las personas que no. Si de repente vos te encontrás con un área, por ejemplo, había un área de edición de fotos con 10 personas y por ahí lo vas a poder resolver con 5. ¿Con qué 5 te vas a quedar? Con los que sepan usar las herramientas más avanzadas. Entonces, el verdadero desplazo va a tener más que ver con quién adquiere las habilidades y los talentos para la nueva época y quién se queda atado a las épocas anteriores. Les muestro una última cosa que todavía no es pública respecto a edición de imágenes. Es una herramienta que está desarrollando MIT, donde si cargas en una tablet vas a editar con la mano. Sacaste esta foto de un león. Decías, no, pero tendría mucha más onda si hubiera estado rugiendo. Agarrás, haces así con los dedos y el león abre la boca. No es la boca de ese león, pero es totalmente verosímil, no te podés dar cuenta que no. Y hubiera sido más lindo que si en vez de mirar de frente miraba al costado. Le agarrás la nariz, haces así y gira la cabeza. No tenías la información de cómo es este lado, no importa, se genera. No te podés dar cuenta que no es real. Tenías que hacer una foto de un auto para un comercial, lo sacaste demasiado de frente, lo girás con los dedos. Le mandás a tus amigos, muchachos, no saben la montaña que subí, que escalé el fin de semana. Mirás la foto y decís, no saben la foto que subí, la montaña que subí el fin de semana. Tercer efecto, sedentarismo cognitivo. Yo desde que salió Waze rápidamente lo adopté. Soy un fanático de las aplicaciones de navegación. Pero si no anda Waze hoy, o la razón que sea, me quedé sin batería, yo desde acá tengo que volver a mi casa, puedo tranquilamente diseñar un camino. Ok, salgo a Cantilo, pego la vuelta en el Puente de la Bruna. No solo puedo diseñar un camino, puedo visualizarlo entero. O sea, tengo un modelo de la ciudad adentro de mi cabeza, por lo menos de las áreas que frecuento bastante. ¿Por qué? Porque cuando yo aprendí a manejar no había Waze. Y cuando no había Waze, tenías que planificar el itinerario completo antes de salir. No podías en la mitad de camino sacar la guía Filcar, buscando los cuadraditos, bajar la ventanilla, jefe, ¿dónde queda la calle Alto Laguirre? Entonces planificabas todo, alguna vez salía mal, bueno, bajamos la ventanilla, pero había que salir con un plan. Mis hijos, que aprendieron a manejar con Waze, no tienen ese modelo mental adentro de su cabeza. Lo único que saben hacer es en 200 metros girar a la derecha. Le sacás Waze y no pueden moverse. Les digo esto como ejemplo de que cada vez que nos apoyamos en una tecnología, perdemos la habilidad de valernos por nosotros mismos.
Un ejemplo que usamos en el libro es que si pudiéramos traer un cavernícola de hace 10.000 años al presente, esta la hice con IA, dame un cavernícola en Times Square. Si pudiéramos traer un cavernícola de hace 10.000 años al presente, la pasaría muy mal. No entendería nada, no sabría el idioma, no entendería los códigos, pero probablemente sobreviviría. Hagan ahora el ejercicio mental contrario. ¿Qué nos pasaría a nosotros si nos llevan 10.000 años al pasado? No duramos 10 minutos. No servimos para nada. Si caíste en invierno, te morís la primera noche de frío, no sabes prender fuego. Con piedras y palitos te deseo suerte. ¿Sobreviviste la primera noche? ¿Querés comer? Atrapá uno de esos con tus manos y matalo. Y despellejalo y comételo crudo porque no sabes prender fuego. ¿Cuánto dura? Nada. Increíblemente estamos mucho peor equipados nosotros, 10.000 años en el pasado, con todo nuestro conocimiento, toda nuestra ciencia, que un cavernícola en el presente. ¿Por qué? Porque somos absurdamente dependientes de la tecnología. Tecnología puede ser algo tan básico como un fósforo o el lomo envasado al vacío en la góndola del supermercado. Nos sacan esas cosas y no servimos para nada. Entonces, una de las decisiones clave, ahora que empecemos a apoyarnos más y más en la inteligencia artificial, es qué habilidades estamos dispuestos a perder. Si tercerizamos excesivamente nuestra tarea creativa o nuestro razonamiento en las máquinas, quizá en algún momento no seamos capaces de pensar por nosotros mismos. Y la última cosa que quiero compartirles para terminar es quizá la más filosófica. Yo les hablaba antes de mi uso de Waze. Apenas salió, yo lo adopté, empecé a usarlo porque me parecía que tenía mucho sentido, pero después se me volvió un automatismo. O sea, yo me subo al auto y así como me pongo el cinturón de seguridad, cargo la dirección y pongo Waze. Escribiendo el libro, me di cuenta de que en este hábito automático había perdido algo muy importante. Había adoptado como propia la premisa del app, de que en la vida siempre lo importante es llegar más rápido. Había perdido la pregunta, ¿qué quiero hacer hoy? ¿Estoy apurado? ¿O tengo ganas de ir por un camino más tranquilo, escuchando música, pasándola bien? Había dejado literal y figuradamente de elegir mi propio camino. Y ese es el segundo peligro que tenemos con las máquinas, que es, pueden tomar decisiones muy optimizadas para aquella función o tarea que estén optimizando, que no necesariamente es la nuestra. En el libro contamos con Mariana un ejemplo de una docente, un caso real de una docente de inglés en España, que le pedía a sus estudiantes de secundaria que escribieran una redacción, solos, sin usar ChatGPT o una herramienta de ese estilo, y que después copiaran lo que hicieron, se lo den a ChatGPT para que ChatGPT lo corrigiera. Pero lo que tenían que entregar no era ni la versión original ni la corregida. Tenían que entregar esas dos versiones, pero aparte una crítica en la que evaluaran qué cosas les corrigió ChatGPT, por qué creían que les corrigió esas cosas, y por último, lo más importante, si aceptaban o rechazaban cada una de esas correcciones. De esta manera les estaba enseñando, por un lado, que la inteligencia artificial es una herramienta que puede ser muy útil para mejorar sus producciones, pero también que al final del día la última palabra siempre la tenían ellos. Cuando yo empecé a pensar en temas de inteligencia artificial, había armado una fórmula para enfrentar un poco esta concepción adversarial, de que las máquinas vienen a darnos pelea. No, inteligencia humana más inteligencia artificial es inteligencia expandida. Vamos a ser mejores integrando inteligencia artificial. Pero escribiendo el libro cambié mi fórmula. Mi nueva fórmula es inteligencia humana más inteligencia artificial más inteligencia humana es inteligencia expandida. Y puede sonar redundante, pero en el fondo lo que quiere decir es que lo primero es la pregunta: ¿qué quiero hacer? ¿Qué estoy tratando de lograr? Esa parte es irrenunciable. Podemos dejarla en manos de la IA, pero no tenemos que dejarla en las manos de nuestras metas, qué buscamos en la vida, a qué estamos apuntando, es una decisión nuestra. Después podemos dejar que la IA nos ayude a conseguir aquello que nos propusimos, pero después, finalmente, la última pregunta siempre tiene que volver a ser: ¿es esto lo que me representa? ¿Es esto lo que quiero hacer? Esta es la manera de usar la inteligencia artificial para potenciarnos en vez de anularnos.
Muchísimas gracias.